Bueno, he puesto primero a Zubiri. Pongo ahora segundo a un alemán, jesuita, gran pensador, se llamaba Karl Rahner. Le pongo a él como podía poner a otro cualquiera, ¿verdad? R-A-H, Rahner. Lo desarrollo aquí bastante, diciendo que lo que define al hombre no es tanto el origen, sino que el hombre está abierto hacia una meta, hacia una utopía, hacia un futuro, hacia una trascendencia. Por tanto, lo más importante no es solo el origen, como decía Zubiri, la fuente, el origen. Lo más importante es la meta. Lo dejo así porque si no, no tendría tiempo. De pronto dice uno, pues no, eso nada. Las religiones existen, ¿por qué? Porque de hecho, a lo largo de la historia ha habido gente que ha dicho, a mí se me ha manifestado. Porque hay, por tanto, una revelación. Ni por búsqueda del origen, ni por búsqueda de la meta, sino porque alguien, algo, nos ha hablado. Y ha habido gente que ha escuchado la voz, ha sentido el paso, las huellas, el rumor de ese alguien que nos llama. Y en sentido último, ese alguien que nos llama aparece en la religión cristiana de forma muy fuerte. Esto, históricamente, en las religiones últimas lo ha desarrollado de forma espléndida un grandísimo teólogo llamado Karl Barth, B-A-R-T-H, Karl Barth, un suizo, que fue pues allá hace un siglo, pensaba que todo iba bien, que el mundo era el mejor de todos los mundos posibles, la Belle Époque, que va del año 1870 al 1914, 15, 16, 17, todo era hermosísimo, lo divino está dentro de nosotros. Y de pronto los europeos civilizados, que habían dicho que todos los negros de África y todos los de ahí son salvajes, de pronto en los campos de batalla se están matando de manera absolutamente radical franceses, ingleses, rusos, alemanes, los más civilizados, los más salvajes. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? Todo lo que el hombre hace en el fondo es destrucción. Y no hay otra cosa que... ¿Qué decía el Eclesiastés? Que Eclesiastés, vanidad de vanidades, destrucción de destrucciones. Y frente a eso hay la voz de alguien que nos sigue llamando. Un tipo de silbo amoroso que dice Fray Luis de León, que nos está llamando. Y ese silbo amoroso se puede escuchar en la voz de Jesús. Para él solo Jesús es la revelación total. En ese sentido es bastante cerrado, ¿verdad? Y le parece que otras religiones terminan siendo engaños. Lo más engañoso que nunca ha habido en el mundo son las religiones, que han engañado a la humanidad totalmente. Y le siguen engañando para seguir viviendo. Pero si todas las demás son religiones engañosas, ¿cómo te atreves a decir que el cristianismo de la cruz es la voz del amor que te llama por encima de la muerte a un tipo de paz? Pues ya tenemos una religión confesional, ¿veis? Parece así muy duro Barth, pero es un hombre con el que hay que seguir dialogando, de todas maneras. Y dice ahora otro, de todo esto, bien, pero nada. Porque la religión es simplemente tradición. ¿Sí o no? No tenemos un tiempo en que no haya habido religión, y la religión es mantener una tradición secular. Y de esa tradición vivimos. Y si rompemos la tradición, nos destruimos. Y la religión ha sido como una fuerza que ha logrado mantener en vida a la humanidad durante milenios. Y esto no lo dice ningún idiota, lo dice, por ejemplo, Gadamer, que ha muerto hace poquito, con 100 años o así, ¿verdad? Un filósofo grandísimo que estudia las religiones y dice, todo lo demás se puede discutir. Lo que no se puede discutir es que ha habido una tradición religiosa. Y que nos la podemos cargar. Pero si la cargamos, no sabemos si va a seguir existiendo ser humano. Y entonces esa tradición la tenemos que tomar con un grandísimo cuidado crítico, porque las tradiciones hay que verlas críticamente, creadoramente. Una tradición que no cambia se destruye por sí misma, solo que lo que cambia se mantiene. Y en ese sentido la religión es la experiencia de una tradición humana. Y como voy a terminar enseguida, voy a dar una quinta perspectiva. Esta es de un judío francés, judío alemán, alsaciano, se llamaba Emil Durkheim,
Durkheim, Durkheim, nombre alemán, judío, francés, que dice, las religiones, todo esto que ustedes han dicho es bueno, pero la única función que han tenido es mantener a los hombres en vida social, hacerles capaces de convivir. Y esa ha sido y sigue siendo la función de las religiones. No sé si va a seguir habiendo religión, a lo mejor no, pero entonces estamos en manos de la bomba ecológica y de la bomba atómica. La religión ha mantenido al ser humano vinculado. Y la religión está simbolizada, pues, ¿en qué? En el tótem. El tótem, que es el símbolo que une a una tribu. Y toda la tribu es una entidad sagrada, protegida por un dios. De ese tótem pasamos a la religión de Israel como buen judío. La religión judía no es otra cosa que la unidad del pueblo de Israel, simbolizada en un principio religioso fuerte. Y eso ha permitido vivir al pueblo de Israel. La religión cristiana es una simbolización de la unión de diversos pueblos y razas desde una perspectiva, desde una experiencia vinculada a Jesús. La religión es, por tanto, la única fuerza real de vinculación humana que ha existido. Están entrando ahora otras formas de vinculación. No sabemos si van a dar juego a la historia humana. Porque el ser humano es una bomba de relojería, ¿verdad? ¿Sí o no? Nacemos de la muerte de un padre, de un asesinato. En la Biblia ese asesinato es Caín y Abel, ¿sí o no? En todas las religiones hay un recuerdo de asesinatos y de guerras. Las religiones, bien o mal, han justificado violencias, pero han permitido formas de convivencia. Dios es la garantía de que todos los hombres podrán unirse. La definición mayor de Dios es la de yo judío. Isaías capítulo 2, versos 2, 3, 4, 5. Vendrán todos los pueblos. ¿A dónde vendrán? Hombre, a mí me gustaría que vinieran a Orozco, aunque no caben todos allí, el pueblo donde yo nací, ¿verdad? O que vinieran ¿a dónde? A Nueva York, a las Naciones Unidas. O a la plaza de San Pedro a Roma. Pero un judío, ¿dónde dice que vendrán? Aquí a Jerusalén. ¿Y qué van a aprender? La ley de Dios. ¿Y qué van a hacer los hombres ahí en Jerusalén? Esto es lo más serio que nunca se ha dicho. Se van a mirar unos a otros y van a tirar todas las armas a un lado. Y van a olvidar las artes de la guerra. Y no se van a educar para la guerra ni el engaño. Y van a aprender a convivir en paz. Y esto está en la raíz de Jerusalén, ¿verdad? Y esto es Jerusalén. Y uno se pone a respirar. La Jerusalén de Netanyahu, que sigue abriendo unos boquetes y queriendo poner unas fronteras y unas, ¿cómo se llama?, unas vallas metálicas. Pero eso es Jerusalén y eso es Bosnia y eso es Algeciras o el Estrecho y eso es en Estados Unidos ponen un muro, todo eso. Y los muros invisibles que nos dividen. ¿Será posible un mundo donde se rompan los muros, los hombres dialoguen y dialogando entre sí destruyan el imperio de las armas, cesen todos los ejércitos y a través de la palabra puedan convivir y descubrir ¡ay, el Dios! Eso es para Durkheim el judaísmo y es la única religión. Habría que preguntarle ahora a un budista y a un hindú y a uno del Tao, pero voy a dejar esas cosas a un lado. En nuestra cultura occidental, ¿verdad? Pues bien, después de todo esto, ¿cómo definiríamos la religión? Me diréis que he hecho un abanico muy grande. Soy más bien un profesor, no un profeta. Por tanto, no tengo una teoría única, sino que tengo un abanico de teorías. Me he dedicado a esto muchos años, ¿verdad? Y puedo presentaros unas teorías. ¿Qué definición tenemos? Voy a presentar dos y acabar enseguida. La romántica es la definición de un protestante de tipo más o menos pietista, casi husita, de Juan Hus, de aquellos checos, de aquel concilio de Constanza, donde Hus quería una religión de paz y de unidad, pero en el concilio de Constanza se impuso la religión del orden y vino él pacíficamente a decir seamos buenos y lo quemaron. ¿Recordáis, verdad? Una historia durísima, ¿verdad? Durísima. Pues bien, este Schleiermacher, no os lo digo, lo tenéis en el libro, si queréis, está ahí por unos módicos no sé cuántos euros, y lo miráis en la página, perdonad, por favor, página 40-41, ¿verdad?
Pues dice que la religión es un sentimiento. Y un sentimiento. Y que los dos grandes fantasmas que recorren Europa, o los tres fantasmas que están recorriendo Europa o van a recorrer, son el fantasma del pensamiento, todo se arregla pensando, Hegel. El fantasma de una acción, todo se arregla haciendo, razón práctica, Kant. El fantasma del comunismo que va a llegar ya enseguida y va a decir Karl Marx en estos momentos, un fantasma está recorriendo Europa, ¿recordáis? Todo eso son fantasmas. Estamos educando al hombre para la muerte. Esto lo dice el profeta Oseas. Lo dice el profeta Isaías. La cultura nuestra educa al hombre para la muerte, para la gran matanza. Pues bien, tenemos que tener una educación para ¿qué? Un romántico, para el sentimiento. Un sentimiento interior de ternura. Un sentimiento interior de vinculación. De vinculación con lo sagrado, con lo absoluto, y de vinculación con los demás. Otra vez un tipo de religión más materna, ¿verdad? Y que la única salida de la humanidad es educar el sentimiento. Que por tanto el señor ministro de la educación, el que sea, tenga en cuenta que por más planes de educación que haga, está engordando a los hombres para la matanza, españoles o americanos. Como no encontremos la manera de educar para la ternura, el sentimiento y la capacidad de solidaridad mutua, ese sentimiento que sea algo hermosísimo, no por sacrificio, no por cortarle las alas a nadie, sino para llevarle a descubrir la hondura y belleza de la vida. Hasta aquí todo muy bien. Hasta aquí todo perfectamente bien. Pero ese sentimiento, ¿cómo lo concretizas? ¿Cómo desde ese sentimiento puedes permitir que la gran Prusia, que quiere dominar el mundo, se convierta en un pueblo de, llamarles sentimentales, de hombres de ternura, de hombres de cariño, de hombres de cercanía? Así Prusia no puede ganar la guerra, ni Francia, ¿verdad que no? ¿Y qué hacemos entonces con Prusia, con Francia? En la Universidad de Berlín, recién creada en ese momento, a Schleiermacher le hacen rector, porque era un hombre de una inmensa capacidad intelectual. Y estaba sometido a él, Hegel, sometido porque estaba en una clase inferior. Y entonces, cuando andaba Schleiermacher contando estas cosas tan bonitas en clase, un día Hegel llegó a su perro a clase. Un perro que lo tenía perfectamente adiestrado. Y le hizo hacer todos los juegos allá en clase ante los alumnos, que eran geniales todos, ¿eh? De esta escuela hegeliana nace toda la Europa posterior. Y dice, si es verdad lo que dice vuestro rector Schleiermacher, el ser más religioso del mundo es el perro. Y un perro como el mío, que es el sentimiento de absoluta dependencia, depende absolutamente de mí. Pues bien, la religión no puede ser sentimiento de absoluta dependencia y de ternura interior, sino que la religión es experiencia de creatividad arriesgada y dura, entrar en el complejo mundo de las oposiciones, tesis y antítesis, ¿verdad? Todo ese mundo de la lucha, en esa lucha un tipo de camino que lleve a la victoria de quienes, de los mejores, de los más inteligentes. Dejamos el mundo en manos de la guerra, ¿verdad? Un Hegel genial y tristón, que cuando le dicen que han muerto en Beresina, en Rusia, tantísimos soldados de la razón francesa, dice que eso es una pequeña astucia de la idea. La idea necesita pues que muera gente, para que siga adelante. ¿Quién tiene razón? La religión como sentimiento, subjetividad, ternura, o eso se lo dejamos para las chicas ricas de la aristocracia rusa, Dostoyevsky, para las chicas ricas de la aristocracia de los señores alemanes. El resto, tenemos la religión de la lucha. Respiro, ¿verdad? Y la última gran revolución que ha habido sobre lo religioso en Europa, que yo conozca, es la de la Primera Guerra Mundial, hace 100 años. Con esto voy a terminar ya. Pensaba Europa que era el centro del mundo, que era ya la verdad universal, que ya no hacía falta ninguna otra cosa, que habíamos llegado a la perfección. Y de pronto se dan cuenta el año 14, 15, 16, 17, que están luchando todos contra todos, que lo más salvaje que hay en el mundo es Verdún o es una de las fronteras del Marne, ¿verdad? Segundo, algunos se dan cuenta de que lo que está haciendo Europa en África es absolutamente
suicida para Europa y es homicida, está destruyendo África. ¿Me explico? Y habían repartido África a cordel, entre alemanes, que después los echan, franceses, ingleses, españoles y demás. Que esta cultura, tal como la hemos hecho, es una cultura de muerte. Vamos a recrear un tipo de religión. ¿Se puede recuperar la religión volviendo a los orígenes del cristianismo, como cree Bullmann? A la experiencia interior, existencial, en el fondo de Schleiermacher, de ternura. ¿Se puede recuperar el mundo con un Karl Barth, vivir el cristianismo radicalmente? ¿O se puede, desde una perspectiva social, esta va a ser la última frase, se puede de alguna manera esperar nuevos profetas? Quizá el tipo más lúcido en aquel momento en sociología era Max Weber, Max con X, Weber con W, ¿verdad? Max Weber, que dice que no sabe si cree demasiado en lo religioso. Dice en una frase famosa que es musicalmente, que no tiene esa música, que no le suena la música religiosa, y que lo siente, que le gustaría que le sonara la música religiosa. Un musicalis, dice él, no tengo esta especie de sentimiento religioso musical. Pero dice, viniendo de Norteamérica, donde ha visto todo lo que hay, que es lo que hay ahora, pero ahora todavía peor, viniendo de Rusia, sabe lo que está pasando en Rusia, ¿a dónde va eso? Diciendo, este mundo tal como está no tiene salida. Hasta ahora las religiones han mantenido al mundo con cierto sentido individual y social. Ahora el mundo tal como está saliendo, en Norteamérica y en Rusia, es una caja de hierro donde nos van a meter a todos en manos del capital o en manos de una planificación estatal, sin salida. Una caja de hierro, dice él. A no ser que surjan nuevos profetas. Dice, en Alemania, donde yo vivo, la religión protestante está muerta. Quizá exagera, ¿eh? La religión protestante es ya cosa de profesores que de alguna manera andan buscando el puesto. La religión católica no la conozco mucho, pero claro, como buen alemán de origen protestante, le parece que la religión católica es un mito de papas y un mito de poderes por ahí, no la acaba de ver bien. Dice, pero creo que puede surgir y tendrá que surgir. Quizá apelando a lo que fue el origen, al cristianismo, a los profetas de Israel, a los orígenes de la religión de China y de la India, quizá puedan surgir nuevos profetas. Yo no los veo todavía. Y terminó muriendo de una enfermedad dura. Terminó escribiendo un libro grande sobre la sociología de la religión, que sigue siendo lo mejor que existe todavía, después de 100 años, donde estudia en un volumen la religión de China, impresionante, no sabe uno cómo podía saber tanto, las religiones de la India, y se va a poner en lo más interesante, que son la religión judía. Tiene un volumen sobre la religión judía increíblemente hermoso, quiere escribir lo de lo cristiano y solamente le da tiempo para escribir aquel libro que por todas partes se cita de el protestantismo y los orígenes del capitalismo. Una tesis muy discutida, pero bueno, que está ahí. Que el capitalismo como organización económica mundial programada es una hija de un tipo de protestantismo calvinista, de Escocia y de ciertas partes de Norteamérica, de ciertas partes de Holanda, donde se ha racionalizado ascéticamente la ganancia, ascéticamente, viviendo moderadamente, pero claro, tan pronto como pasa eso, el siguiente paso que es que se convierte en fin en sí. El capital en fin en sí. Hubiera sido muy bonito que hubiera vivido más, pero no le dio tiempo y no terminó de escribir el diagnóstico sobre el cristianismo. Dejaría así esto, la religión que es sentimiento de dependencia o de libertad, religión que es la madre, el Dios madre del quien estamos y nacemos. ¿Y por qué hay madre? Hay religión. Este es el argumento que pone Hans King en el libro sobre Dios, no pone ningún otro. La verdad de la religión es que tenemos madre. Es el argumento que pone en el fondo en el libro sobre Dios von Balthasar. Y que el ser humano nace de madre y que la madre es el símbolo de lo divino. Pero claro, también está la otra parte, la de Freud. La religión es experiencia de un orden. La religión es un pasado.
que tenemos que conservar en un museo. Allá en Salamanca está el museíto precioso, pequeñísimo, pero que hay que pasar a verlo de vez en cuando, pues como sea, de los masones y de la guerra española, todo ese lío de los papeles de Salamanca, que bueno, que se vean como se vean, pero allí en una esquina está la logia masónica que Franco incautó y unas cosas de religión, eso es un pasado, y hacemos un museo de la religión. Para bien o para mal, la Catedral de Salamanca es un museo, ¿eh? Se reúnen de vez en cuando el obispo y algunos más para hacer, pues, qué sé yo, las fiestas de Santa Teresa y demás, pero es un museo, la Catedral de Burgos es un museo, y pagas por verla. Ya no es experiencia viva de un pueblo que grita, de un pueblo que invoca, de un pueblo que se siente unido, ya no es... No sé si me explico. La de la Almudena no sé si llega a eso. El Vaticano más. ¿Qué? No, en el Vaticano hay museo, evidentemente, pero todavía hay gente que se reúne, ¿verdad? Pero es que en Salamanca no hay gente que se reúna, no sé si me explico. ¿Y la Catedral Vieja es para bodas? Y tienes que esperar 2 años si te quieres casar para casarte en la Catedral de Salamanca la Vieja, porque está todo... Es una boda genial. ¿Dónde vas a estar allí mejor para casarte que en la Catedral de Salamanca con toda aquella historia de 1000 años, ¿verdad que sí? Pero estamos ante un museo, estamos ante una fuerza viva. ¿Dónde está? Dentro de 3/4 horas nos juntamos, pero me ha alargado. A ver, el de Salamanca, la Catedral de Salamanca, ¿qué hacemos con ella? Pues dejarlo como un museo, que cobra bastante, o sea, que gana mucho. Menudo... Retablo de la Vieja. No, pero en Salamanca, llegas a Salamanca a ver la catedral y te dicen, no, son 6 euros o lo que sea. ¿Es usted de Salamanca? Sí. ¿Tiene usted documentación de Salamanca? Sí. Pero de Salamanca diócesis, no de Salamanca provincia. Y sacas el carnet de identidad, le dices, yo vivo en San Morales, mira en un libro, hombre, San Morales es diócesis de Salamanca. Todos los de la diócesis de Salamanca pueden entrar gratis porque esta es su casa. Pero si vienes de Zamora, no, ¿eh? Pues nosotros hemos estado este verano también haciendo un viaje cortito por el sur de Inglaterra con unos amigos y un coche alquilado. Y en las catedrales inglesas entrabas y estaban en un sitio donde está San Antonino, aquí, no sé qué tal, unas señoras tomando clases de hacer punto. En otras, unos niños haciendo unas cosas de cocina y tal. Unos decoraron, habían hecho un edredón para los pobres de la... Estaban allí metidos todos mientras se celebraba un coro a la vez. Parecían eran unos pedazos catedralones gigantescos, estaban pues allí. Ellos sí, era la casa de... parecía que era la casa de bastantes, por la gente que había, casi de todos los del pueblo. Y estaban haciendo cosas diferentes dentro. Eso, pues unas señoras cerradas, unas con un té ahí comiendo unos bollos y charlando, los niños, nosotros, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, no sé si... Y mi prima, que no cree en nada y tiene un guipuche de marido, y como no tienen hijos, uno de Guipúzcoa. Y entonces se van cada año por ahí a lo más lejos que te puedas imaginar. Me dice mi tía que todavía vive, ¿tú sabes dónde está eso, Xavi? ¿Sabes dónde queda? Ahí van un mes por ahí. Y se van a Laos por ahí, o han estado todos en Birmania, y dice, claro, dice, oye, tú cura, que yo soy cura. Bueno, tú eres cura, hombre. Que aquí lo tenéis mal porque todavía las catedrales cobran y demás. Allá, en esos centros, al sitio budista vas, te sientas, hay más gente, habláis, la gente come, la gente... Y no tenéis manera aquí de, con vuestras catedrales, convertir eso en un espacio, por ahí iría lo tuyo, o en un sitio sin manchar mucho, tener un bocadillito y sentarse y hablar. Parece que no tenemos. Hoy, bueno, me vais a dejar una cosa. En este momento en Salamanca ha salido a las 9, ya habrá terminado. Sale un tipo tronadísimo que hay en Salamanca, llamado el Mariquelo, que es lo más tronado del mundo. El Mariquelo sigue siendo de hace 30 años un tal Rufo, tronadísimo del todo, que fue legionario, que está encargado por el Cabildo de subir a lo más alto de la torre de la catedral. Desde el año 1680, creo que fue el terremoto de Lisboa, que cuarteó las torres de la catedral. Y todavía en la catedral veis grietas así, cogidas y demás, si subís, ¿verdad? Y está encargado desde el año 1681-82, una vez al año,
la víspera de difuntos para subir arriba y ver cómo andan las cosas, y desde el alto de la altísima torre tocar el tambor y tocar un tipo de chistu castellano, la dulzaina, y echar un sermón diciendo: este año los canónigos le han prohibido subir hasta la punta porque creo que sospechan que él no está bien del todo, que ya no tiene la agilidad para subir, pero arriba, hay escaleritas que suben. Si tenéis todavía juventud y demás, pagáis los 5, 6, 7 euros módicos y subís por la torre, veis por dentro las catedrales, subís a la primera plana, a la última, pero allí ya después hay una puerta y hay unas escaleras de fuera de esto de, ¿cómo se llama? De hierro. No, por fuera de hierro, así, y subes con el tamboril hasta la punta y coges la cruz de arriba, donde está la bola. Y los estudiantes se te escapan, evidentemente, a oírle, y ya se ha hecho una cosa. Estará ahora terminando el sermón, pero no le han dejado subir hasta arriba. No sé si sospechan de él o sospechan de que no está tan fácil la subida. Y echa el discurso de que Dios sigue queriendo a la gente. Y de que parece que no va a haber terremoto, como lo hubo el año 1680. Un terremoto que fue terrible para Europa. ¿Recordáis que los ilustrados empezaron a decir dónde anda un terremoto o dónde anda Dios? Si en Lisboa, que la gente de Lisboa no es peor que la de Londres. Y se muere la mitad de Lisboa porque el mar se lo traga. Y escribió el Leibniz aquel libro de la Teodicea, diciendo que a pesar de todo Dios es bueno. Y seguimos con los mismos argumentos de Leibniz. Unos argumentos que hay un filósofo hispano que a lo mejor le conocéis, que es un chico majo, que le preocupa muchísimo todo esto, se llama Andrés Torres Queiruga, que no hace otra cosa en su vida que intentar ver si este mundo es el mejor de los posibles, a pesar de todo o no. Y claro, a mí me parece un argumento un poco de querer saber demasiado. ¿Qué sabemos? ¿Verdad? ¿Qué sabemos? Y a lo mejor Dios nos ama. Yo creo que sí. Pero esto no se demuestra, ¿verdad? Algo más, tenemos 10 minutos. En 10 minutos os dejo, ¿eh? Dime. No, es que tan extenso lo que ha dicho, has pasado revista a toda la filosofía europea, menos el existencialismo, tú sabrás por qué, pero la historia de la religión es la historia del poder. Cuando los pueblos primitivos son ignorantes, cuando según vamos avanzando y cada vez sabemos algo más de la inmensidad que nos falta por conocer, el cosmos, el universo, la materia oscura, etc., conocemos tan poco, según avanza el conocimiento, posiblemente lleguemos a saber qué es lo que nos espera, que es la pregunta vital. ¿Por qué morimos? ¿Qué hacemos aquí? Pero aparte de esto, eso que dice de que la religión une al hombre, es que el hombre es por naturaleza, es el anthropos, es un político, él no es un animal político. Y la experiencia de Thoreau, cuando no tienes gente a tu alrededor, te falta algo, te falta media vida, se tiene que volver otra vez a dejar la laguna Ponte y irse a otro sitio. O sea, el hombre necesita eso, pero no por religión o por lo que sea, es un impulso vital, que no sabemos de dónde nos viene. Donde quiero llegar es la historia de la religión, de las catedrales. Las catedrales no las ha hecho la fe, las ha hecho el poder de los obispos o de los reyes y el dinero. La gente ignorante iba a ir a rezar y temiendo con un terror terrible a la divinidad, que se sigue teniendo en muchos sitios, a cualquier divinidad, a cualquier ser superior. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad la religión qué tiene que ver con el fin último de la vida del ser humano? Sí, lo has dicho muy bien, yo no puedo decir mejor que tú todo esto, ¿verdad? De todas maneras, como estoy aquí, pues me dejas seguir pensando un poco, no en contra de eso, sino sobre eso mismo que tú has dicho. No he presentado lo del existencialismo, he quedado ahí de rondón, diciendo que una de las respuestas a la gran crisis europea de los años 14 al 18 del siglo pasado fue el existencialismo. Cada uno tiene que ir a su experiencia interior profunda. En esa línea estaría en religión la visión de Bullmann, que intentó hacer una lectura bíblica desde la experiencia existencial, o de Van der Leeuw, que estudió la historia de las religiones un poco en ese momento. Sobre eso escribí, perdonad que sea orgulloso o vanidoso, escribí una tesis doctoral sobre Bullmann y Kuhlmann, comparando si al final de todo queda el problema interior, ¿quién soy yo? ¿Qué significa mi vida? Bullmann. O queda la propuesta de Kuhlmann, vamos hacia un futuro mejor, la religión como experiencia existencial.
Y entonces dejando todo a un lado. No tiene sentido hablar de religión en el poder y la política, solo queda yo, mi miedo, mi angustia ante lo absoluto. Y cómo Jesús me ayuda a situarme ante eso, sin negar ni criticar otras cosas, cómo Jesús me ayuda ante eso, que es el Bullman. Y Kuhlman decía que hay una historia de la salvación y que pues este mundo va caminando hacia una mayor luz, es más esto racionalista. Y es muy bonito lo que dice, un análisis de la historia precioso. De él tomaron los católicos del Concilio Vaticano II aquello de la historia salutis, historia de la salvación. Pero eso es, hay una historia que lleva hacia un futuro mejor, o dejamos a tablas el futuro y demás, ¿verdad? Y todo eso que tú has dicho, el poder, evidentemente, las religiones han sido intentos de supervivencia y formas de sobrevivir. Las religiones han sido formas en que se ha unido el pueblo, pero también formas en que han tomado religiosos sacerdotes, religiosos reyes de dominar. Y han utilizado la religión como forma de dominio, desde tiempo muy antiguo. Pero eso es muy ambiguo, porque la religión es el dominio, pero también es el consuelo de los oprimidos. ¿Y dónde está mayor la ventaja? Estoy releyendo a Marx, ¿verdad? Sin religión los pobres tampoco habrían sobrevivido. La religión ha sido un truco de los grandes para tener dominado al pueblo. La religión ha sido un medio del pueblo para sobrevivir, con formas muy distintas. Entonces, en Salamanca tuvieron los canónigos una cosa muy buena, que apenas han tenido en otros lugares. Eran canónigos sabios. ¿Por qué eran sabios? Como los de Córdoba, eran sabios, que tenían una catedral preciosa, pero les quedaba pequeña, esa catedral militar del siglo XII, y votan a hacer una catedral grande, que somos un pueblo grande, y entonces votan, en el 90% de los lugares, la catedral nueva que se ha hecho, destruyes la anterior, y en su lugar pones la nueva. La primera lección que nos daba el profesor en Biblia de religiones, que era un humorista norteamericano, North, decía, si veis una iglesia por aquí católica, o una mezquita, pues cavad abajo y veréis enseguida, debajo, un templo bizantino, más abajo, un templo romano pagano, más abajo, un templo, si es por aquí, judío anterior, más abajo, un templo anterior, porque cambian los cultos, pero no cambian los lugares religiosos. Entonces, en un lugar tenéis pues cantidad de cosas, de iglesias. En Salamanca votaron conservar la antigua y hacer la nueva al lado, como sabéis. Pero la nueva al lado es un edificio que dio trabajo a 10.000 obreros durante 200 años. ¿Es bueno, es malo? ¿El dinero de reyes, de congregaciones, está bien que se dedique a eso o no? Es muy ambiguo todo, ¿me entiendes? Que hubiera sido más bonito ese dinero dedicarlo a la cultura, a que la gente estudiara bien, a que hubiera evidente. Pero somos así, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué haces? Y vais a la catedral de Salamanca, a la universidad. Termino con esto. Y en la Universidad de La Rana, la conocéis, ¿verdad? No la antigua de la catedral, que esa es la de la iglesia. En tiempo de los reyes católicos se saca de la catedral la universidad, se hace una universidad pública con una plaza, hacen una especie de fachada plateresca preciosa, empieza en tiempo de los reyes católicos, acaba en tiempo de Carlos V, arriba tienen que poner al Papa, porque el Papa es el garante de que la Universidad de Salamanca, sus títulos, valen para todos los lugares que acepten un tipo de valor cultural de la Iglesia Católica. No había universidades de reyes, porque los reyes van y vienen, son bandidos, la Iglesia Católica era la única institución universal, y entonces el título de Salamanca, si aparece allí el Papa, vale en Bolonia, vale en Oxford, vale en Checoslovaquia y vale en todo el mundo, cosa que todavía no se ha logrado en Europa ahora, que parece que los títulos valen, pero todavía no valen, o sea que eran más avanzados en eso que ahora. Pero claro, al mismo tiempo que está como garante cultural el Papa, está como garante, patrono económico, ¿quién? El rey. Y hay un letrero, un medallón, no la rana a la derecha, sino el medallón central. Pues arriba está el de Carlos V, que se acaba de casar con la reina de Portugal, ¿verdad? La que quiso tanto, ¿verdad? Ese bandido de Carlos V. Pero abajo están el yugo y las flechas. Y en el yugo y las flechas están Elizabeth y Ferdinand. Y hay un letrero, no en latín, porque esto latín ya en griego, como tiene que ser, ¿sí o no? Y en griego pone, hoi basileis te enkiko plaideia, aute tois basileusi, que es un letrero precioso,
que dice, ¿los reyes para quién están? Para la enciclopedia. Ella, la enciclopedia, ¿para quién está? También, para los reyes. Aquí ya tenemos. Los reyes van a pagar. Porque el Papa garantiza, pero no da un maravedí. Los reyes tienen que pagar. ¿Cómo pagan los reyes? Pues poniendo el impuesto de la Armuña y del campo de Medina y del campo de Toro, el diezmo de todas esas tierras para la universidad. Porque le da la gana al rey, a Isabel, y firma. Y con eso pagan a la universidad. Que prácticamente sabéis que no cobraba entonces, ¿verdad? Pero tenía un impuesto real. Entonces, los reyes para la universidad. Pero claro, no pone universidad. ¿Por qué sé yo un poco de esto? Porque el otro día discutí con Pedro Rodríguez Bezares, que es el que más sabe de esto ahora, es un alavés guipuzcoano de San Sebastián que da clase de historia de España en ese momento, ha hecho con otros compañeros una serie de volúmenes así, y le pregunté, oye, ¿qué significa eso? Sería en religión los reyes todos para que la religión prospere. ¿Y la religión para quién? Para los reyes, para el poder. Y en tipo está el poder. Y el poder de los reyes católicos es un poder que sirve a la cultura, a un tipo de cultura, y la cultura tiene que servir ¿a quién? A los reyes. Y ahí estamos. Y han cambiado las cosas ahora. Lo único que en vez de poner los reyes, se pone el gran capital, ¿sí o no? Porque la universidad está al servicio del gran capital. O está al servicio de los saberes en sí como tales. Pero claro, la diferencia fue que me decía San Pedro, y acabo, es que no se pone universidad, sino que se pone enciclopedia, que es una palabra muy bonita. La enciclopedia son los saberes. Y la palabra enciclopedia da vueltas por ahí, y de Salamanca y de otros lugares pasa a la Revolución Francesa, los enciclopedistas. ¿Recordáis? Los saberes autónomos. Pero hay unos saberes autónomos, una religión autónoma, o la religión ha terminado estando al servicio de los reyes. Esa es una parte de la historia. Pero por otra parte, los reyes nunca han dominado del todo a la religión, Y no han dominado a Buda. A Confucio sí, yo creo que sí, Y al Tao más o menos, pero a Buda no. Al Tao quizá tampoco. No han dominado tampoco a Isaías, y toda la vida ha estado Isaías enfrentándose con los reyes, y dice la tradición que los reyes al final se han cargado a todos los profetas, porque los reyes querían tener profetas a su servicio, pero el profeta de pronto dice, oye, yo he escuchado palabra de Dios, y tú, rey, eres un bandido. ¿Sí o no? Entonces ha habido una especie de experiencia de los reyes. Ni el sacerdote de Jerusalén ni Pilato han logrado domar a Jesús, ¿sí o no? Si Jesús sube a Jerusalén y dice, pactamos, oye, nos sentamos y pactamos 50-50 o como queráis. ¿Con quién? Con Caifás y con el otro, con Pilato. Pero no pacta. Y no pacta. ¿Y qué hacen? ¿Se lo cargan, sí o no? Entonces hay algo fuerte por ahí. ¿Quién es el testigo de lo humano? Toda la propaganda del Imperio Romano, 100% diría, el testigo de lo humano, ¿quién es? El garante de los derechos humanos, de la cultura, ¿quién es? El emperador, Octavio. Hombre, claro, todos los encomios de la religión romana es que el emperador es el enviado de los dioses para crear un tipo de paz. Y aquel milagro que fue que de pronto, desde el Finisterre aquí en Galicia hasta el Éufrates, hay unos caminos abiertos y un tipo de paz. ¿Quién garantiza eso? El emperador signo de Dios. Y Jesús se atreve a decir que eso, que no es así. Ni él, ni el Caifás. Que hay una experiencia interior. Y la religión, evidentemente, estaba al servicio del poder. Evidentemente, el poder ha utilizado la religión. Pero siempre la religión se ha escapado. Y allá en Salamanca, ya acabo con esto, San Pedro Bezares ha descubierto algo muy bonito, que discutían todos, si San Juan de la Cruz estudió en Salamanca o no. Con esto acabo, pero nadie se puso a investigar. ¿Investigar qué significa? Ver todos los libros, las cartillas de los cursos de la universidad, uno a uno. Y de pronto dice, jolín, ¿qué pasa aquí? Que en los 3 cursos que estuve en la universidad, San Juan de la Cruz firma en los 3, como delegado de alumnos. Y firma en los 3 diciendo, este profesor es un mangante y un bandido. No enseña lo que tiene que enseñar. Por tanto, San Juan de la Cruz.
Sí que había, eso ahora, la universidad era tan libre entonces como ahora, tampoco tan mucho, ¿verdad? Y en los 3 cursos que está, firma diciendo, este viene tarde y a veces viene borracho. Y este, se lo preguntáis, y este pues no enseña lo que tiene que enseñar. Llegó al 3er curso de la universidad y como hacía lo que le daba la gana, ¿sabéis lo que hizo? Aquí ya no me enseña a mí nadie. ¿Por qué? Porque se han dedicado a enseñar cosas del rey, de la escolástica. Y yo ya sé suficiente. Y al 3º se fue. Claro, no sacó el título. No valía para las cosas de este mundo. Y sin embargo era de los pocos que sabía algo de poesía, de los pocos que sabía algo de Biblia, y que conserva una religión interior, libre, ¿verdad? Y ya nadie se acuerda del Mancio del Corpus Christi o del otro profesor, sino que se acuerda pues de Juan de la Cruz, que anda por los caminos queriendo tener una experiencia de Dios en libertad, donde, claro, no se atreve tampoco a decir que los emperadores son, no dice mucho de eso, pero se mete con los poderes de este mundo de una manera despiadada y muy fuerte, al servicio de una libertad interior del ser humano que es capaz de pensar y de sentir, y por ahí va algo específicamente religioso. Y las iglesias organizadas pues tienen el poder de los poderes del mundo, tienen el riesgo del poder, pero también te ayudan a leer la Escritura. Y por eso están ahí y somos... Bueno, perdona que me haya extendido mucho. En este libro tenéis absolutamente todo lo que he dicho, mejor dicho. Hasta dentro de 25 minutos.